El grup quirúrgic porta més de 30 anys guanyant-se la confiança dels seus pacients. Realitzen més de 4.500 intervencions anuals a l'àrea de cirurgia general. I avui parlarem d'un tema que pateixen més persones de les que ens podem arribar a imaginar, perquè la incontinència fecal afecta entre l'1 i el 4% de la població major de 40 anys i un 25% d'aquests pacients no estan encara diagnosticats. I per resoldre tots aquests dubtes, avui en aquest espai ens acompanya la doctora Lázaro, experta en cirurgia d'incontinència fecal y también membre del grup de cirurgians de quirúrgica. Benvinguda, doctora Lázaro. Buenos días. ¿Qué entendemos por incontinencia fecal? La incontinencia fecal es una palabra que alberga una gran diversidad de síntomas. Hay desde muy leve, es decir, una incontinencia gaseosa se considera incontinencia fecal, hasta muy grave, es decir, una incontinencia pasiva, personas que son incapaces de regular su defecación y se dan cuenta cuando ya lo han hecho encima. Y aquí es un abanico de posibilidades. ¿Y la incontinencia fecal tiene solución? Sí, en principio hay que decirle al paciente que hay solución. Son pacientes que muchas veces tardan mucho en pedir ayuda y que además cuando la piden a veces no saben a quién acudir y a veces acuden a los médicos o a los facultativos más cercanos y no saben muy bien cómo darle la solución. Entonces nosotros hacemos un abordaje multidisciplinar del paciente, nosotros los digestivos, los rehabilitadores, y hay que empezar por abordar todos los campos, es decir, hay que ver al paciente cómo come, cómo son sus deposiciones, qué antecedentes tiene y dependiendo de cada tipo de incontinencia, pues a veces la solución es muy sencilla, unos cambios dietéticos, quitar según qué alimentos que pueden dar intolerancia y a veces necesitan de algunas cirugías o algunos otros tratamientos que por suerte tenemos desde hace unos cuantos años en el campo de la medicina. Porque hablábamos que entre el 1% y el 4% de la población mayor de 40 años sufre, ¿no?, de incontinencia fecal, es decir, que es bastante, ¿no?, la población. ¿Cuál sería más o menos el perfil? ¿Es más mujeres, más hombres? Sí, es más frecuente en mujeres y esto está relacionado con los factores de riesgo, vamos a decirlo así. O sea, no es que sea una causa específica de que usted va a tener incontinencia por esto, no. Se suman los factores de riesgo, es decir, un factor de riesgo muy importante es toda la debilidad del suelo pélvico. Entonces, bueno, la mujer tiene una mayor debilidad del suelo pélvico por varios motivos. Una es la causa anatómica y otra, por ejemplo, son los embarazos, los partos de niños grandes, los partos que hayan tenido problemas, que lo que conocemos como partos traumáticos, que hayan necesitado de forceps, que hayan necesitado porque es importante en ese momento para el niño hacer una episiotomía, un corte. Esto es un factor de riesgo importante y después se suma la edad, la menopausia. En cambio, en el hombre, pues un factor de riesgo son las cirugías de esta zona, las cirugías de hemorroides, pero también la radioterapia, como puede ser la radioterapia para la próstata o para el cáncer de recto. Entonces es más frecuente en mujeres porque hay más factores de riesgo que afectan a las mujeres. Claro, hablamos también de un escape, ¿no?, como muy bien nos has contado antes, pero también hay un fenómeno como un problema social, ¿no?, que va ligado a la incontinencia fecal. Hay mucha gente que sufre depresión y aislamiento social, ¿no, doctora Lázaro? Claro, es cierto que un problema como este, que te impide hacer una vida social normal, si no solicitas ayuda, pues al cabo del tiempo puede ser muchos años de estar en tu casa, de no ir al cine, de no salir si no sabes dónde está un lavabo. Los pacientes, cuando consiguen tener tratamiento, les cambia la vida por completo, porque te explican cómo antes de esto creían que ya no podrían rehacer su vida, no rehacer la vida en pareja, pensaban que ya tenían que ser así y además a veces pues hay personas que no dan con un profesional adecuado que les dice que no hay solución y que solo pueden llevar pañales. Claro, esto después de a lo mejor 10 o 15 años pues hace que cambie tu forma de pensar, evidentemente. Y en caso de tener incontinencia fecal, lo que has dicho, hay cirugía. ¿Se puede operar? Sí, se puede operar, pero no siempre es el tratamiento, la cirugía. Es decir, en un problema como este, primero hay que valorar cuáles son las causas. La cirugía en realidad en la incontinencia se hace, vamos a decir, en el tanto por ciento más pequeño. Se hace la cirugía en los casos que hay una lesión, o sea, una rotura del músculo, o en los casos que por un accidente de tráfico grave, por ejemplo, pues no hay músculo, entonces se pueden hacer cirugías que reconstruyen el músculo. También hay pequeñas cirugías que consisten en algunos implantes en esta zona para aumentar el volumen de los esfínteres.
pero el 50% de los pacientes que tienen incontinencia, más o menos, con el tratamiento médico y una serie de gimnasia o de ejercicios como es el biofeedback, que lo hacen los digestólogos, ya mejoran y se soluciona gran parte de este problema. Y después hay un gran campo abierto desde hace unos años, que es la neuroestimulación. Desde hace unos, más o menos, más de 10 años existen tratamientos que regulan nuestros mecanismos nerviosos para poder controlar este problema. ¿Y cómo es esta neuroestimulación? ¿En qué consiste? Pues un poco, ¿no? Como explicaba, la neuroestimulación va dirigida a regular los nervios que controlan la defecación. Nosotros tenemos una zona que es en la parte del sacro, que existen una serie de plexos nerviosos que controlan estos mecanismos, estos impulsos, y también controlan la información de esta zona, de la zona de la defecación, que llega hasta nuestro cerebro. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a entrar allí en esos nervios y vamos a mandar una información en su idioma, por así decirlo, que su idioma es eléctrico. Entonces consiste en colocar unos electrodos en esta zona, un electrodo que va destinado justo a una de estas raíces, y este electrodo va conectado a una pila. Esto es la neuroestimulación a grandes rasgos, y existe también la neuroestimulación de forma periférica, es decir, no iremos tanto a la zona del sacro, que es donde se colocaría este cable, sino que se puede ir a un nervio que está más periférico, que en este caso es en la pierna, y también vamos a pinchar ese nervio con una aguja muy fina, y entonces vamos a darle una serie de información para que el paciente vuelva a recordar cuál es el mecanismo de controlar esta defecación. Porque vamos a decirle aparato, Exacto. ¿Se nota? No, el paciente lo nota, evidentemente. Esto se puede comparar a un marcapasos. De hecho, el aparato en sí, el cablecito, es un cable muy fino, es un electrodo muy finito, y lo que se puede notar es lo que es la pila del marcapasos, como el marcapasos cardíaco, pero no es mucho más grande que una moneda de 2 euros, y entonces está alojada en la zona del glúteo. Es decir, que si la prueba para el paciente es positiva, porque siempre todo esto lleva una fase de prueba para ver si para ese paciente realmente es eficaz, y si es positiva y se pone la pila, el paciente lo notará, pero nadie lo verá. O sea, y se controlará además igual que un marcapasos, es decir, con un aparato que va por fuera, como si fuera un mando a distancia. Se pone encima y por ahí controlas los parámetros, porque es un dispositivo eléctrico, con lo cual necesitas regular qué cantidad de batería tiene, qué intensidad, qué ancho de pulso y qué frecuencia está emitiendo. ¿Y luego se puede hacer vida normal? Sí, se puede hacer vida normal. Uno puede hacer deporte, seguir haciendo vida normal. Hay pacientes implantados de todo tipo. Hay pacientes grandes empresarios, gente amas de casa, deportistas, cirujanos que tienen un aparato, un neuroestimulador implantado. También se utilizan para otras enfermedades y los pacientes viven de forma normal. Hablabas de que igual que el marcapasos, luego hay unos controles. ¿De qué controles estamos hablando? Pues en principio los primeros controles son cada menos tiempo, es decir, porque necesitamos saber cuál es la frecuencia ideal, aunque ya está establecido, pero al principio suele ser cuando más cambios, por así decirlo, hay que hacer, ¿no? Hay que encontrar que el paciente tenga el impulso que estamos buscando con la eficacia que necesitamos, y pues para eso hacemos un control 3 semanas después de haberlo implantado, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Después de esto depende de cómo el paciente se encuentre. A veces solamente con un control anual es suficiente, a veces se necesitan controles cada mes, pues por otra causa. Y también hay que ir controlando la batería, que eso depende de la intensidad a la que funcione, pues dura unos años más o menos, que puede ser entre 7 y 10 años. Porque ¿con qué primeros síntomas tendríamos que acudir en este caso a verte a ti, doctora Lázaro, en quirúrgica? Pues yo aconsejaría que la prevención es como una máxima en medicina, ¿no? Puede parecer una cosa pequeña, pero una incontinencia a gases, por ejemplo, se puede empezar a tratar, valorar por qué sucede y, conjunto con los otros especialistas digestólogos, empezar a hacer una serie de ejercicios que ayudan a fortalecer el suelo pélvico, que son ejercicios que después cada uno debe seguir haciendo en su casa, y así vamos a prevenir si esto va a más o si vamos a empezar a pensar si puede haber un problema más serio. Porque ¿qué tratamientos nos recomendáis desde quirúrgica para todas esas personas que estén sufriendo incontinencia fecal? Pues lo primero es que busquen ayuda. Yo diría que busquen ayuda en un profesional médico más cercano y que busquen ayuda en cirujanos que sepan que conocen este problema, y con digestólogos que conocen este problema y que piensen que es una patología muy frecuente, que no están solos
que hay una asociación para la incontinencia, que también es un grupo muy importante, que tienen mucha actividad y que les van a ayudar, y que entonces que contacten con nosotros, nos pidan ayuda y nosotros les ofrecemos, tenemos tanto vía por mail como vía telefónica, y les podemos dar una idea de lo que necesitan, pero sobre todo que no queden en casa porque hay solución. Porque cuando te llega un paciente por primera vez en la consulta, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Qué es lo que más le preocupa normalmente? Si esto tiene solución, sí. ¿Sí? Sí, si eso tiene solución y si se opera. Muchas veces piensan que la cirugía, no saben muy bien en qué va a consistir, ¿no? Y entonces ya los tranquilizas, les dices que sí que tiene solución, que gran parte es una solución médica. Existen también muchos fármacos que hacen que disminuya la sensibilidad que tenemos en esta zona, y entonces a veces también hay que hacer cambios farmacológicos y con esto se mejora. Existen otras cirugías que han podido aumentar, por ejemplo, el ritmo defecatorio, han podido hacer las heces más blandas, y haciendo las heces más duras ya conseguimos mejorar mucho. Lo que más les preocupa es si tiene solución y si se ha de operar, ¿no? Y hay veces que les explicamos que, bueno, que a veces no es una cirugía en sí como tal, sino que es una cosa intermedia como la neuromodulación. Porque ha mejorado mucho la cirugía en este campo, ¿no? Que ayuda a todas esas personas que tienen incontinencia fecal, porque claro, la neuroestimulación, imagino que hace unos años era algo impensable, claro, ¿no? Sí, de hecho la historia más o menos es desde hace unos 15 años, es decir, que antes de esto ya es 15 años, o sea, no es de hace 2 o 3 años. Pero se ha ido implementando poco a poco y cada vez se ha ido conociendo más y se han ido mejorando las técnicas, claro. Al principio era para poder poner este cablecito, era una gran cirugía, es decir, tenías que llegar hasta donde estaba el nervio y el hueso, y ahora se hace de forma percutánea con muchas cosas, es decir, no necesitamos hacer una raja, sino solo un pinchacito. Entonces ha mejorado mucho. Eso es una muy buena noticia para todas esas personas que nos están viendo y escuchando. Doctora Lázaro, si hay alguna persona que tiene alguna duda, que sufre este problema, ¿no? Y que le repetimos que hay solución, que todo se puede solucionar, y quirúrgica nos va a dar esta solución, el mejor tratamiento. ¿Cómo pueden mandaros un mail o cómo llamaros? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? Pues a través de nuestra página web hay un teléfono y además hay una sección específica de incontinencia fecal donde pueden resolver dudas y donde se pueden poner en contacto con nosotros, y hay un mail directo que se reenvía a nuestra central y que me reenvían a mí para que pueda contestar a sus dudas, y entonces a partir de ahí ya decidir cuáles son las mejores opciones y hacer una primera visita para poder valorar al paciente, porque es muy importante también explorarlo y conocer toda la historia previa. Porque como ha explicado muy bien doctora Lázaro, se trabaja en conjunto con otros médicos y gestólogos para ver dónde está el problema, ¿no? Sí. Eso es básico, y sobre todo que hay solución, que esto es lo más importante, lo que todo el mundo quiere escuchar. Doctora Lázaro, muchísimas gracias por explicarnos más sobre la incontinencia fecal y sobre todo por ese optimismo, ¿no? Y que de todo hay solución y más en este problema. Gracias. Muchas gracias. Nosaltres arribem aquí a l'espai d'avui, moltes gràcies i fins la propera.